María Chivite dice que se está conteniendo la extensión de la epidemia en Navarra, pero pide no bajar la guardia. Por eso el Ejecutivo Foral trabaja en el corto y en el medio plazo. Una fase tendente hacia una progresiva flexibilización de las duras medidas de distanciamiento social. Navarra ya se ofreció a pilotar ese complejo proceso de transición en coordinación con el Estado. Estamos trabajando, en cualquier caso, en prever ese nuevo escenario con un equipo multidisciplinar de asesoramiento de expertos y en conexión con el Ministerio. Y para eso Navarra va a intensificar todos los sistemas de pruebas de detección con los PCR como eje fundamental y de forma complementaria con los test de anticuerpos que llegan del Ministerio. En Navarra se han hecho 12.400 PCR y se han realizado casi 2.500 test rápidos. En total, casi 15.000 pruebas diagnósticas. Pero el Gobierno de María Chivite trabaja también en un horizonte más a largo plazo. El Gobierno está elaborando, está diseñando el plan de reactivación y reconstrucción económica y social. Un plan que daremos a conocer en sus ejes y líneas básicas de actuación cuando esté más avanzado y que seguiremos en el marco del diálogo social. El Ejecutivo estima que la bajada del PIB entre abril y junio sea de 9%. Una comparecencia en la que Chivite ha defendido la transparencia de su Ejecutivo. Buenos días y muchas gracias, señora presidenta.